que en esta oportunidad vamos a iniciar con la temática de los filósofos presocráticos. Nos vamos a centrar en el estudio entre Parménides y existe una polémica alrededor de lo que plantearon estos grandes filósofos de la historia. Vamos a iniciar con el filósofo Parménides. De un planteamiento teórico, un planteamiento filosófico que dice que todo lo que hay ha existido siempre. Él parte de una premisa que nada está en movimiento, contrario a lo que nos planteaba Heráclito. Además nos dice que nada puede surgir de la nada. Y hay algo que tampoco se puede nada. O sea, él siempre parte de la permanencia de aquello que es estático, de aquello que permanece. En ese sentido, vemos que este filósofo es fundamental, es algo que contradice a la dialéctica, porque la dialéctica nos plantea, si ustedes recuerdan, que todo cambia, todo, absolutamente todo cambia, pero él ahora nos plantea lo contrario. Continuando con la presentación, él nos da un planteamiento acerca de lo indivisible y nos dice que el ser es indivisible. Si el ser se diera, el espacio entre las partes sería el no ser, y el no ser sería la nada, y la nada no existe. Si nos vemos desde el punto de vista espiritual, nosotros hemos venido hablando que existe el cuerpo y un espíritu, pero él nos contradice esa postura y nos dice que el ser es invisible. En ese sentido, dice que no debe haber un espacio entre las partes, y ese sería el no ser. Y el no ser sería la nada. Y él nos plantea ahora que la nada no existe. Contradice todo aquello que cuando decíamos en el ámbito espiritual que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, si hablamos de un espíritu, o sea, había el elemento aire, que es lo que nos está planteando, es desde el punto de vista espiritual. Pero también nos habla del elemento agua, que son dos elementos como muy fundamentales. Si desde el punto de vista idealista nos plantea esa premisa, decimos que existen esos dos elementos, pero Parménides nos va a decir lo contrario. Si regresamos a esta diapositiva, nos dice que el no ser sería la nada y la nada no existe. Entonces nos está contradiciendo ese planteamiento. Así que vayamos barajeando, por decir así, esas ideas, tanto del punto de vista espiritual como material. Vemos estrictamente que Parménides es un filósofo
materialista desde ese punto de vista. Pero también es considerado y se le conoce como el padre de Elea, Parménides, perdón, de Elea, padre de la metafísica, es como el precursor de la metafísica. Y hablamos que él existe allá por el año 540 y 470 antes de Cristo. Una acerca de estos años, que por qué vamos hacia de más a menos. Y es que si lo vemos en una recta numérica, partimos de cero hacia la izquierda, de cero hacia la izquierda comienza a contar los números, por así decirlo, digamos el 540. De ahí iríamos al 539. Luego, de izquierda, de cero a la izquierda sería 538. Al contrario, si vamos después de la venida de Cristo, de la era cristiana, y vamos contabilizando los años, diríamos así: año 1, año 2, si nosotros observamos, si vamos moviéndonos en una recta numérica hacia la derecha, estos números van a ir aumentando, obviamente, exponencialmente, hasta llegar hasta el año 2020, que es lo que estamos actualmente. Pero es de esa forma que se va dando esa fecha, por eso es que se plantea de esta forma. En otras oportunidades se ha querido explicar esta parte, pero como que si lo graficáramos en una recta numérica, ahí sí efectivamente lográramos comenzar esa parte. Hay algunas consideraciones importantes acerca de lo que nos da Parménides y Sevilla. Vemos que Parménides se opone a la dialéctica. Yo les decía en su oportunidad, les decía que se opone a la dialéctica. Y directamente de Heráclito. ¿Por qué? Porque niega la multiplicidad, que es una categoría filosófica, niega la dualidad. Ya decíamos allá que el ser es indivisible. Si recordamos, el ser es indivisible. ¿Quién lo plantea? Parménides. En el transcurso de la presentación y de la clase virtual, voy a pedirles que vayamos concretizando en algunas preguntas y decimos: el ser es indivisible. Es una premisa que la plantea aquí, Parménides. Digo esto porque vamos a ir respondiendo unas preguntas que al finalizar la clase ustedes me las van a dar. Y es algo que yo he determinado que voy a dar puntos por su asistencia en este día a clase. O sea, un alumno que no haya asistido y que no tiene razones convincentes del por qué no asistió, ese alumno obviamente no va a presentar esta tarea. Por esa razón, ahora concretizando, digo: ¿quién plantea aquella premisa que dice que el ser es indivisible? La respuesta es Parménides. De una vez se la voy a ir dando para que ustedes la vayan copiando por ahí. Ahora bien, ya decíamos que se opone a la dialéctica de Heráclito. Ahora vamos como está haciendo una comparación. Pero también se dice que fue el primer filósofo en formular
el principio de identidad y de no contradicción, principios supremos de todo pensamiento metafísico. Principio de identidad. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado de ese principio. A es igual a A. Así, A es igual a A. Un principio de identidad. O sea, no cambia. A es idéntico a A, no cambia. O sea, una piedra es idéntica a otra piedra, si lo vemos así. Luego parte de otro planteamiento que dice valorizar el ser de la ¿ya? Valorizar el ser de la razón estático. Siempre vemos que esta parte es fundamental para él. Y desvaloriza el ser de los sentidos, o sea, la parte dinámica. También afirma que el movimiento es ilusorio, porque lo que es y no puede dejar de ser. Nosotros en algunas discusiones hemos dicho, bueno, de hecho estamos platicando y en un grupo, por ejemplo, y se nos surgen algunas ideas muchas veces y decimos, no, es que lo que es. Ahí estamos dando un planteamiento de Parménides. Lo que es, y lo que no es. Y es que a veces se tornan las cosas como decir, no, es que probablemente sea esto, no es que él no da lugar a dudas, o es o no es. Así, bien, por eso se dice, el no es, porque si no existe, entonces no es, básicamente, no sería. O sea, no podemos hablar en este momento, por decirles algo. Alguien dice, es que el niño que va a tener quizás se va a parecer al papá. No, es que si no existe, no es. Y no podemos decir que va a parecer, que estamos hablando de un cierto. Ahora bien, Parménides y Heráclito aquí nos presenta como una tabla. Dice, el cambio es imposible. Ya decía, está contradiciendo los aspectos del cambio. Luego, por otra parte, Heráclito nos va a decir, eh, el cambio no es problema, porque él nos ha hablado de que todo cambia. Aún el, el hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río, es el mismo que nos ha dicho eso. Básicamente nos estaba diciendo, si ustedes recuerdan, yo les explicaba esa parte que decía que si el hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿qué es el río? ¿Es el agua o es la cuenca por donde pasa el río? Y concretizábamos en aquella oportunidad que el río es el agua que permanece, que no permanece inmóvil, que permanece en movimiento. También él nos ha dicho en esa idea básica que tampoco el hombre puede bañarse dos veces en ese mismo río porque tampoco es el mismo hombre. Ya hemos dicho que en otras oportunidades que nosotros cambiamos cada segundo, estamos cambiando y no somos los mismos. Ahora bien, nos plantea otra idea que dice que no podemos pensar la contradicción. O sea, él en ningún momento nos va a hablar, perdón, es decir, las cosas son y no son a la vez. Las cosas son y no son a la vez. ¿Qué idea nos da esa? ¿Qué idea nos da esa premisa? Que las cosas son y no son. ¿Por qué? Porque él nos ha hablado de que no se puede contradecir. No se puede contradecir.
Entonces, esa es una idea bien básica que concretizamos. ¿Cuál sería la respuesta de ese cuestionamiento? ¿Qué nos quiere decir Parménides cuando dice las cosas son y no son? Él nos dice, no se puede contradecir. Y esa sería como la respuesta. ¿De acuerdo? Ahora veamos. Por otra parte, Heráclito nos dice que las cosas pueden ser o no ser a la vez. Y él nos dice, el papel puede llegar a ser papel o ceniza a la vez, ¿no? Heráclito, perdón, Parménides nos va a decir allá, es que o es papel o es ceniza. Él nos va a decir eso. O es papel o es ceniza. ¿Cómo fundamentamos esto? Y le voy a decir cómo se fundamenta. Yo estoy en este momento con las ideas de Parménides. ¿Cómo lo fundamento? Cuando él nos decía las cosas son y no son. Hagámonos una idea nosotros. ¿Cómo? ¿Podrá regresar la ceniza a hacer papel si nosotros lo quemamos? La respuesta ahí es no. No puede llegar a ser, volver a ser papel esa ceniza. No, no podría. O sea, hasta cierto punto, eh, podemos decir que eh, Parménides tiene toda la razón. Y él nos está diciendo, el cambio es imposible. El cambio es imposible. El cambio no era el que las cosas son. Es decir, nada, nada permanece. Pero aquí que coincide. Todo es dinámico. Y si todo es dinámico, nada permanece, todo cambia. Ahí coincide. Coincide con Heráclito. Cuando decimos que nada permanece, y él nos dice todo es dinámico. ¿Por qué? Porque ambos nos dicen que si nada permanece, nos está diciendo en suma que todo cambia. Luego, todo está. Heráclito no va a decir nada permanente en la realidad. Aquí sí. Aquí hay una flagrante, por decir así. El cambio es la ilusión de sentidos, es un engaño. Aquí podríamos estar de acuerdo con él. El cambio es único, es real. Solamente la razón da y la realidad de las cosas. Si nosotros logramos realidad y lo racional, pues ahí sí va. Por otra parte, Heráclito nos va a decir que la razón es ficticia. O sea, no se puede sostener una razón tan así fundamentada. La razón trata de atrapar, en este sentido, trata de atrapar con conceptos para intentar estabilizar. Okay. Parménides nos dice que el cambio, solamente la razón da y quita la realidad de las cosas. Esta idea. Luego el otro nos va a decir la razón es ficticia. Todo es estable y fijo, nos dice Parménides. Debemos aceptar el cambio tal como es.
básicamente, aceptar el cambio tal y como es. Por otra parte nos dice, no sé si ustedes van a lograr ver, existe el ser inmóvil, es único. Vamos a decir que es, si nos vamos al ámbito idealista, es Dios, y podríamos dudar un poco ahí, ¿verdad? Y yo digo, sí, en este planteamiento existe, repitiendo ese planteamiento, existe el ser inmóvil, es único. Ah, ¿cuál será ese ser desde el punto de vista idealista? La respuesta aquí es Dios. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, que por los siglos de los siglos ha permanecido inmóvil, es Dios, es Él. Y se basta a sí mismo, se basta a sí mismo, porque Él es el único omnipotente desde el punto de vista idealista. Luego nos va a decir Heráclito que no existe el ser solamente el devenir, o sea, solamente el cambio. Es lo que nos está diciendo básicamente. Veamos un cuadro comparativo. Y podemos decir que es el cuadro de diferencias entre Heráclito y Parménides. Aquí tenemos categorías, aquí tenemos a Heráclito y aquí tenemos a Parménides. Ya aquí le hemos dado vuelta prácticamente, para que no vayamos a creer que es el mismo cuadro. Y existe dentro de las categorías una postura frente al mundo, que nos va a decir él. Existe un devenir perpetuo, Heráclito. Existe un devenir perpetuo, o sea, un cambio que permanece en el tiempo. Como nos decía en otra oportunidad, lo único que permanece es el cambio. ¿Qué nos ha dicho Heráclito? ¿Qué es lo único que permanece? Es el cambio. Ya, es otra de las preguntas. ¿Qué es lo único que permanece? El cambio. Esa sería la respuesta. Ok. ¿Quién lo dice? Heráclito. Esa pregunta va a tener dos respuestas. ¿Quién lo plantea? Heráclito. Y ya vamos concretizando por varias preguntas. Ok. Luego nos va a decir Parménides que no existe el devenir. El mundo es estático. Yo no estaría muy de acuerdo con Parménides. Por una parte. Ok. Aclaro, por una parte, porque analicemos este punto y decimos, ok, nos fundamentamos en que no existe el devenir. No existe. Y luego dice, el mundo es estático. Ahora yo les hago una pregunta. Y voy a querer que ustedes allí me la dejen resuelta en la guía. Les hago la pregunta siguiente. Y es que acaso si partimos de las eras, ¿se recuerdan de esa temática cuando la vieron allá por quinto, sexto grado? A lo mejor quizás en tercer ciclo, otros hasta bachillerato y otros hasta la universidad. Ok, las eras. Si nosotros vemos, las eras representan millones de años de cambios desde el punto de vista evolucionista. Bueno, el mismo hombre, podemos decir. Ok, el hombre ha cambiado. Obviamente ha cambiado, el mundo ha cambiado, no es el mismo. O creemos que las montañas ya estaban desde el principio. No, ¿qué era lo que veía al principio?
Dice que el ser se movía sobre las aguas. Y ahí podemos llegar a unas ciertas conclusiones. Entonces, es decir, si volvemos a la cuestionante, no existe el devenir, pero el mundo ha cambiado o no ha cambiado. Mi respuesta sería es que el mundo ha cambiado, porque en la idea esta de las eras, podemos decir que el mundo ha cambiado. Luego, la verdad, ¿qué es la verdad? Como consecuencia, nos dice Heráclito, como consecuencia del devenir, el camino a la verdad no es un solo, cambia a todo momento. El camino a la verdad es uno solo, nos va a decir Parménides. Luego nos dice la postura frente al ser. Es ser, entendido como la esencia de las cosas. Puede a la vez ser y no ser, ya que todo es cambiante. Y aquí hay un principio P y menos P. ¿Es válido? Sí. Al igual que Heráclito considera el ser la esencia de las cosas, pero no consigue de ninguna manera su carácter. Como vemos, aquí hay otra coincidencia. Dice, considera la esencia de las cosas. Ok, considera la esencia de las cosas. La existencia del ser y no ser se manifiesta solo en el vulgo. O sea, vulgo en aquel tiempo era el pueblo. El camino de la verdad se manifiesta de menos P. Aquí es, si ustedes observan, el símbolo es invertido. ¿Qué es la esencia del mundo? Categoría. Nos va a decir Heráclito, no es posible captarla debido al constante devenir. O sea, nos habla del cambio. No se aplica a una actitud racionalista, o sea, basada en la razón. El pensamiento puede captar la esencia del mundo tal como es, se aplica el pensamiento racionalista. Oscilación entre los contrarios. Se dice, es de gran preocupación para Heráclito y encontrar el porqué de los cambios. O sea, ¿cuál es la esencia de los cambios? La ley natural que los gobierna y los dirige. Cambio en la naturaleza. Y de hecho, la naturaleza tiene muchos cambios y leyes que nos gobiernan. ¿Sí o no? Y vamos a decir que sí. La filosofía de Parménides no comprende la oscilación, o sea, no está de acuerdo con él. El ser es único y verdadero, solo es, no cambia ni viene. Y ahí sí va. Ahora nos habla de quién fue Parménides. Parménides, un antiguo griego, vivió en la segunda mitad del siglo IV y comienzos del siglo V, antes de nuestra era, quiere decir aquí, antes de nuestra era. Parménides, ahora Italia, qué importante Italia, península itálica. Parménides representaba al mundo bajo el efecto de una esfera inmóvil, totalmente llena, contraponía además la doctrina. En aquel tiempo la concepción del mundo era bien limitada. El ser verdadero es uno, eterno e inmóvil, indivisible y vacío. A la doctrina de la opinión existe una multitud de cosas que surgen y pasan, se mueven, son en parte y están así. La opinión solo es verosímil, verdadero. Parménides aplicaba conscientemente la doctrina de la verdad contra la dialéctica de Heráclito y sus discípulos. Él contradecía toda esa idea. Doctrina de la opinión.
Parménides exponía sus hipótesis astronómicas. Se dice que Parménides fue el primero que predicó un de sol, por lo cual se dice que fue astrónomo. Recordemos que por la ciencia estaba bastante limitada y estos filósofos eran de todo, eran médicos, eran filósofos, eran astrónomos, astrólogos, de todo. En las teorías de que se ojo lo ocupa Sol, el hogar, el juego central, el lugar primordial, en torno al cual giran 10 cuerpos. O sea, él ya de 10 planetas en aquel tiempo. El más próximo a él, a la Tierra, oculta para los habitantes de la Tierra, porque se encuentra siempre en posición tras Hestia irreparable, eclipse de luna. En el oeste de la Tierra, el Sol, de Júpiter en su órbita. Las estrellas de cada sitio en una distancia correspondiente a las proporciones musicales. Entre los planetas y la misma música. La física hace la afirmación de un cambio o implica que ahora es algo que antes no era. Esta concepción que es posible pasar del ser al no ser y viceversa, lo que resulta incongruente, puesto que lo que no es, lógicamente debe ser. Imagina un recinto vacío y perfectamente aislado del resto del universo. Dentro no hay ser, no hay nada, y por tanto no es posible la aparición espontánea de nada, del ser. Y nos sigue planteando la idea básica del ser, el generar. Y me imagino que si una piedra existe, no puede o dar. Por lo tanto, él, para mí, como la física actual, que él no puede generar en el ser. Otra opinión. La física generalmente de Parménides se basa en la conjetura. Existen dos principios, el activo de fuego y el inerte oscuro. Fisiología. Nuevos descubrimientos geológicos a fines del siglo pasado han servido para pensar la hipótesis. Parménides podría haber también médico. Decía. ¿Por qué? Ahí tenemos la afirmación. La desconfianza de los testimonios de los sentidos. La alta posición del saber efectivo introduce en la doctrina de Parménides un elemento de idealismo, incluso de racionalismo, que ya tenía las dos doctrinas, mientras que la negación del movimiento hace de él el creador de la antigua metafísica griega oriental. También creó la antigua metafísica griega oriental. Ok, veamos esa premisa básica. Metafísica griega oriental. ¿Quién la creó? Parménides. Vayan viendo preguntas. Ustedes las van a entregar al final de la presentación. Ok. Puede ser que fue discípulo de Genofonte, pero como considerarse como discípulo supera el refrán ese. ¿De dónde viene el refrán? El Parménides fue superior a Genofonte. Su discípulo, su maestro, su maestro. ¿A qué frase sustenta?
¿Qué frase sustenta? El discípulo supera al maestro. No creamos que las frases fueron creadas ahora, no. Fueron creadas hace bastante rato. Y las cosas están en realidad. Lo que se conserva de su obra se haya conservado en un extenso poema. La metafísica es la ciencia que estudia el ser. El ser es la única calidad que tiene en común todos los objetos del mundo. Unos son blancos, otros son negros, unos suaves, otros rugosos, otros similares, y hay diferentes características del ser. Las características especiales que según Parménides tiene el ser es único, inmóvil, eterno, continuo, etc. Está diciendo que es continuo. Hacen que el concepto de ser se aproxime al concepto de Dios. Para finalizar, hay una comparación entre los filósofos Parménides y Heráclito. Parménides rechaza el devenir. El ser se manifiesta como un devenir constante que nunca cambia. Parménides habla acerca de dos caminos. El camino de la opinión. Este es como el camino de la verdad. Según Parménides, el pensamiento puede captar la esencia del mundo tal y como es aplicada en la actitud. Heráclito, en cambio, basa su pensamiento en el devenir del mundo. El ser es una figura estática que nunca cambia. Heráclito habla del devenir para él el camino a la verdad no es solamente uno, sino que varía en torno al momento. La esencia del mundo no puede ser captada a causa del constante devenir. Ok, aquí finalizamos y les voy a plantear la guía en la plataforma. Ustedes la resuelven y me la van a enviar por favor inmediatamente después que finalice la clase, o sea, después de las 2 horas, de las 4 horas clase que tenemos, ustedes me la van a hacer llegar, porque los estudiantes que no estuvieron presentes en la clase, obviamente no tendrán derecho a esta actividad, porque estamos estimulando que el alumno, o sea, ese esfuerzo que están realizando ustedes. Ok, vamos finalizando. Yo creo que las preguntas las van a plantear ustedes